Hola, esto es Radio Gabo, en vivo desde el Festival Gabo en Medellín. Tenemos una carpa en el Jardín Botánico. Estas charlas que estamos haciendo son en vivo, más no en directo. Es decir, acá hay un público que las está viendo, pero las estamos subiendo a podcast una vez las realizamos. Radio Gabo es una iniciativa conjunta de la Deutsche Welle Akademie, la Cooperación Alemana, la revista Arcadia, Oxfam, la Agencia por la Reincorporación y la Normalización y la Fundación Gabo, que premia y festeja el buen periodismo. Mi nombre es Andrés Páramo Izquierdo y quiero presentarles a las dos invitadas de esta charla. Gabriela Figueroa, que es ganadora de la beca Oxfam sobre periodismo y desigualdad de género por el proyecto Ni Madre por Deber. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Y Gabriela Wiener, que es periodista peruana, ha colaborado con muchos medios, New York Times en español, Diario.es, República de Perú, varias revistas. ¿Cómo te va? Hola, muy bien, gracias. Bueno, pues obviamente el tema del que vamos a tratar hoy es sobre género y el periodismo que se hace sobre mujeres, digamos. Y yo quisiera empezar por como una frase que me dijo a mí una colega alguna vez en el medio en el que yo trabajaba, que ella quería tener una columna que se llamara Lo personal y lo político. Y entonces yo le dije, ¿qué significa eso? Y ella me dijo, no, mira, es que el punto de las mujeres hoy en día es que lo personal trasciende a la esfera pública, ¿sí? Los cuerpos de las mujeres son temas que se pueden debatir en escritos, son temas que se pueden explorar y son temas que se pueden hacer periodísticamente. Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? Bueno, para empezar, me encanta que te hayan dicho eso desde un medio porque es así, digamos, lo personal que nos pasa a nosotras como mujeres está muy atravesado por la política. De hecho, el que sea privado, el que esté exento, digamos, de ese debate público, hace que de nuestros cuerpos, de nuestras decisiones, los que tomen esa decisión sean los varones, sean otros. Entonces, trascender la esfera privada y llevar este debate a lo público para afirmar nuestros derechos, por ejemplo, a decidir, es sumamente importante y es objeto del periodismo y está muy bueno que sea parte de su misión porque es algo transversal que va en todas las esferas, digamos, de la sociedad. Yo creo que sí, que es una de las grandes columnas del feminismo, es uno de esos lemas que trascienden y aunque a veces de tanto repetirlos parece que perdieran sentido, ¿no? Porque ya se ha vuelto casi un eslogan, ¿no? Sin embargo, hay que ver su raíz, ¿no? Y su raíz es muy profunda, ¿no? O sea, realmente habla de qué tan encarnados están nuestros problemas, las injusticias que nos atraviesan, que todo eso que pasa en efecto en el espacio público, ¿no? De lo que conversan todos los demás, ¿no? Es algo que ha producido dolores en nuestros cuerpos, ¿no? Es algo que ha contaminado nuestra intimidad, que es algo que ha condicionado nuestras relaciones con los demás, ¿no? Que sigue intoxicando, digamos, casi en todos nuestros papeles de la vida, ¿no? La maternidad, ¿no? El envejecimiento, ¿no? La menstruación, absolutamente todos esos temas, ¿no? Siempre han sido usados, ¿no? Desde instituciones fuera que no saben absolutamente nada del cuerpo de las mujeres, como la iglesia, ¿no? Como los parlamentos, como los que hacen leyes, ¿no? Para fiscalizarnos, francamente, para reprimirnos, ¿no? De ahí lo importante, ¿no? De recuperar toda esa dimensión, ¿no? Que se quiso callar, ¿no? Porque no eran temas importantes, porque no eran temas políticos, ¿no? Y volver, ¿no? a revestirlos, a volver a decir, esto también se puede colocar, debe estar en el centro del debate público. También los cuidados entre nosotros, ¿no? Los trabajos invisibles que hemos hecho durante tanto tiempo las mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas, las madres de nuestras abuelas,
también eran considerados cosas de las que no se tenían que hablar, ¿no? Hablar de ese trabajo invisible, ¿cómo no va a ser hablar de política? Hablar del trabajo no remunerado, ¿cómo no va a ser hablar de política, ¿no? Hablar de los cuerpos que como dice Gabriela, quieren ser legislados por hombres en corbata desde sus curules en los congresos y que siguen bloqueando la posibilidad por ejemplo, el aborto, el derecho al aborto seguro y gratuito, es algo que tiene que ver totalmente con la política, ¿no? Y por eso estamos, creo que desde el feminismo, trabajando estos temas que eran considerados menores, que eran considerados femeninos, que no incidían supuestamente, y los hemos vuelto a poner en el meollo de la discusión y de la conversación pública, ¿no? Argentina creo que es un caso emblemático de cómo se ha conseguido con un enorme empuje de la organización y el movimiento de mujeres, desde las más jóvenes, ¿no?, hasta las mayores, ¿no? Creo, Gabriela, además que tu trabajo, el trabajo que ganó el premio, yo he sido jurado en el premio además, junto a Josefina Licitra y a Montserrat Domínguez, creo que valoramos también tu trabajo precisamente porque reflejaba esto, ¿no? Reflejaba de qué manera, ¿no?, lo personal está transformando la historia y está transformando lo público, ¿no? Bueno, no sé si lo saben, pero Gabriela ha trabajado el tema, bueno, va a trabajar porque es un proyecto el que presentas a la beca de las socorristas, que son las mujeres, ¿no?, voluntarias, anónimas, que deciden acompañar a otras mujeres a abortar, muchas veces en abortos clandestinos, inseguros, ofreciéndoles ese apoyo emocional, físico. Quizá lo puedas contar. Las socorristas en Argentina, pero que existen en todo el mundo, son organizaciones feministas que en este caso puntual del proyecto de la beca están organizadas en una red a partir de la cual ellas brindan información a todas las mujeres y también personas gestantes, eso no nos olvidemos porque también hay varones trans que abortan y no podemos invisibilizar eso. Tanto a mujeres como a personas gestantes ellas les acercan información. ¿Para qué? Para realizar un aborto medicamentoso por medio de misoprostol y les indican no solo digamos, toda esta información que lo pueden hacer, que no van a morir por hacerlo, siempre y cuando sigan con las indicaciones. Y bueno, la verdad que le ponen el cuerpo, la cara, el sentimiento para lograr esta libertad de los cuerpos. Organizan talleres para que estas mujeres y cuerpos gestantes, también otras personas gestantes, se acerquen y puedan recibir ese asesoramiento. Y me parecía tan central, tan importante el rol que ocupan, y en medio de esta lucha del feminismo y de la realidad que vive mi país, y las encontraba tan en la sombra, por ahí tan perdidas, cuando muchas feministas alzamos nuestra bandera por el aborto legal, seguro y gratuito, pero por ahí no podemos vivir tan cercamente como ellas esta realidad. Yo empecé hace poco a trabajar ya este proyecto, que le puse como nombre Ni Madres por Deber, porque es una de las consignas dentro de las últimas marchas y que me parecía súper importante que esta investigación interpele eso, el por qué es un deber para nosotras como mujeres ser madre, la identificación en este estereotipo y el deber ser. Si sos mujer tenés que querer ser madre, como que no había una pregunta sobre el deseo. No existía el deseo de ser madre o no, tenía que nacer y el instinto y etcétera. Y eso es algo que cuestiona profundamente el feminismo y que se ve patente en las que deciden no serlo por el motivo que sea. No solo cuando hubo una violación, sino también cuando no fue planeado, cuando realmente no hay una decisión de maternar. Y ese no maternar en una sociedad patriarcal tiene un costo. El decir libremente no quiero maternar, o nunca, o ahora, o cambiar de opinión. Es como que ese cuestionamiento me parecía central y sobre todo en el proyecto. Pienso que la tarea que realizan es sumamente importante, interesante y también
de alguna manera lo que hacen es suplir la ausencia estatal en materia de política pública, porque son ellas las que no solo asesoran, acompañan, sobre todo acompañan estos abortos que se hacen en las casas, en la gran mayoría, y los que no llegan a hacerse en las casas, ellas las van conectando con el sistema de salud para que se les garantice el aborto quirúrgico. No solo es central, digamos, este acompañamiento, esta visibilización, sino también hablar del estereotipo y de pensar que podemos elegir. Y ese poder elegir durante mucho tiempo, como acá lo mencionaba Gaby también, no era libre de, digamos, de decirlo una en público. Era una decisión privada y quizá vergonzosa, no contar en una reunión de repente no quiero ser madre. Y bueno, es una de las consignas que me parece que estamos tratando de reivindicar desde el feminismo y que atraviesa toda esta historia del proyecto de la beca Oxfam y Fundación Gabo. A mí me hizo pensar, leer precisamente varias historias, ¿no?, que tratan la desigualdad de género de muchísimas periodistas, ¿no?, cientos de Latinoamérica, ¿no? Y algo que me interesó mucho es, digamos, creo que hay una especie de evolución o transformación del tipo de periodismo que se está haciendo para contar el género, por ejemplo, ¿no? O tanto el tema de la diversidad, de las disidencias sexuales, ¿no?, como el tema de los derechos y la violencia de género, ¿no? Claramente, ¿no?, veía un bloque de historias y de textos, ¿no?, que se contaban creo que a la antigua usanza, ¿no?, desde un lugar, digamos, de la periodista casi siempre además extranjera, ¿no?, que va y mira una realidad, ¿no?, que en el fondo está empañada con algo de exotismo, ¿sabes?, ¿no? O sea, de la rareza, ¿no? Una trabajadora sexual trans, ¿no?, en Guatemala. Voy a contar su historia, ¿no? O sea, evidentemente son casos que siempre han interesado al periodismo, ¿no? Pero que realmente también se han trabajado sin ninguna perspectiva de género, o se han trabajado de la misma manera antes de que esto estallara, ¿no?, en muchas formas de feminismo, también en un periodismo feminista, ¿no? Entonces, el tipo de historia tuya y el de algunas otras, ¿no?, que tuvimos la oportunidad de leer, para mí es como esta nueva era. Creo que ese tipo de periodismo refleja también los nuevos tipos de feminismo que han surgido a raíz de, claro, como las hijas de la revolución, ¿no? Son estas nuevas generaciones viviendo, contando, militando, ¿no? Quiero decir, es muy difícil, ¿no?, verte a ti y separar, ¿no?, a la periodista de la activista, ¿no?, de la acompañante también, porque creo que una parte de tu proyecto además tiene este punto, ¿no?, de que tú también vas a trabajar como voluntaria, o no sé si ya lo has hecho y ya has trabajado, pero en todo caso que creí ver ahí, ¿no?, que también eso iba a ser parte del trabajo de campo, digamos, ¿no?, hacer ese acompañamiento con ellas, ¿no? Y sería muy, muy difícil, ¿no?, o sea, por un lado, pensar que no vas a ser compañera también, ¿no? O sea, de alguna manera estas nuevas periodistas, estas nuevas feministas no pueden dejar de ninguna manera de ser compañeras. ¿Crees eso? ¿O no sé, no me equivoco? Me parece que es central. Pienso que el feminismo en este momento atraviesa, interpela de manera así como innegable al periodismo. Yo no puedo separar mi feminismo de las diferentes cosas que hago, que transito, y elegí esta historia por eso, porque me puse a pensar en un proyecto que realmente yo quiera hacer, que lo sienta como algo que valga la pena, no solo contar, leer, sino que genere esto de poder reconocerse en esas otras que somos todas. El no hablar esto de las otras como algo lejano, como algo que le pasa a ellas y que no puede pasarme a mí, porque realmente es una realidad que no estamos acostumbradas
a ver o a reconocer que existe. Entonces, sí, ese es mi desafío, es hacer el socorrismo. Yo empecé ya de a poco, primero me acerqué a las socorristas, estoy haciendo entrevistas y bueno, me dijeron que necesito pasar por un proceso para poder hacer el socorrismo, porque no es que de repente un día me levanto y digo, bueno, voy a acompañar a todas las mujeres que deciden abortar, pero necesito también tener no solo el conocimiento, sino también, qué es lo que estoy sintiendo en este proceso de investigación, prepararme profundamente, digamos, en mi ser, para este proceso que no es fácil, que a veces es más sencillo y otras veces no. Las socorristas en red están organizadas y tienen una línea del aborto. Están en todas las provincias en Argentina, tienen un teléfono al cual pueden llamar en determinados horarios dependiendo de la provincia. En el caso de Buenos Aires son 12 horas de lunes a viernes, de 9 a 9. Y tenés compañeras que lo atienden durante esas 12 horas y los sábados de 11 a 5. Y de repente te llaman. Estuve ahí acompañando las llamadas y también acompañando el proceso de cada una de las que atiende el teléfono y transmite esta sororidad, ¿no? Este acompañar, el que la otra sepa que esté donde esté y no importa cómo se llame, no está sola. Y eso es central, porque ahí se rompe toda esta cadena, digamos, de silencios y también de hermandad heteropatriarcal hacia algo que es muy liberador y que alivia. Vos sentís, hasta es tangible, como el peso de la que llama alivia. Y eso es muy, muy importante. Bueno, estoy entrenando, digamos, así que todavía soy una pequebús. Y bueno, espero poder llegar a mi meta, que creo que sí. A ver si puedo hilvanar bien esta idea. Hay una lectura que yo hago de los temas que atañen a las mujeres en el periodismo, y es como pues una lectura, digamos, de lo que yo viví acá en mi país, en Colombia, leyendo medios que hablaban sobre mujeres. Entonces, digamos que lo primero que yo logré ver en mi vida era como estas revistas y estas publicaciones femeninas sobre el cuidado y la belleza y etcétera, el maquillaje, no sé qué, las reinas de belleza, etcétera, que siempre surgían, obviamente todos los temas siempre surgían de como de unos intereses que se le imponían a las mujeres, ¿no? Es decir, como yo no estoy diciendo, digamos, que eso es malo o bueno, sino estoy diciendo que era lo único, ¿sí? Como a las mujeres solo les interesa el maquillaje o la belleza, etcétera. Y luego eso de repente, hace relativamente poco, empezó a evolucionar pero también desde las propias experiencias. Sí, es decir, ya no es cómo me maquillo, sino era cómo me maltratan. Y ahí empezaron a surgir columnistas mujeres, cronistas mujeres, etcétera, que están, digamos, ya empezando a tener, no, que ya tienen un escenario nacional total. Pero siempre, me parece a mí, es como que surge de la subjetividad, todo el tiempo. Y además, a la par, eso es contraintuitivo como al periodismo. El periodismo quiere ir como, está viendo como la capa más grande y empieza a mirar fenómenos particulares. Acá es al contrario, va el fenómeno particular a la capa más grande casi siempre. Entonces me parece a mí que siempre está atravesado por subjetividades y que al mismo tiempo siempre está atravesado por una especie de activismo que es inseparable. ¿A ustedes les parece que eso es así? O sea, ¿es inseparable el periodismo que se hace esto del activismo, o sí tienen un rango de aire para...? Bueno, el salto que has mencionado del maquillaje a yo me maquillo al yo denuncio violencia, me parece como un salto con garrocha. Como que ahí en medio de eso hay un mundo, ¿no? Sobre todo porque también desde esta perspectiva de género y desde la crítica feminista, el tema de la belleza normativa, ¿no? De los patrones estéticos, ¿no? Impuestos, digamos, ¿no? Ideales, ¿no? Que tanto dolor causan a las mujeres, tantos problemas alimenticios, tanta angustia, ¿no? Genera, es algo con lo que hemos convivido siempre, ¿no?
Y es efectivamente una de esas demandas que estaban ahí desde hace tiempo, pero que simplemente no eran escuchadas, ¿no? O sea, básicamente que las mujeres hemos ido empujando y poniendo en la agenda un montón de temas que siempre han existido como clamores, ¿no? Como cuestionamiento, ¿no? Y que sin embargo no les daban ni la mínima bola en ningún lado, ¿no? En los medios de comunicación estábamos, por supuesto, encasilladas, ¿no? Como dices, ¿no? Y ahí directamente, por ejemplo, eso, ¿no? Los suplementos de belleza, las revistas femeninas, yo he trabajado en una, sé lo que es que yo nunca iba a aparecer en la revista en la que yo era redactora jefa, ¿sabes? En sus páginas. O sea, nosotras hemos vivido con eso y desde dentro, digamos, hemos combatido también eso, ¿no? Ya sea como infiltradas, ya sea después desde fuera, ¿no? En la crítica, ¿no? Y sobre todo desplazando, ¿no? Lo importante, ¿no? hacia otro lugar. Por ejemplo, hacia ver la enorme cantidad de violencia que nos rodeaba y que también estaba refundida, ¿no? Por ahí, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que cada vez más estas historias se han empezado a contar y las han empezado a contar las mismas mujeres, ¿no? Realmente las periodistas hemos tenido, como tú muy bien has dicho, Gabriela, somos esas mujeres también, o sea, quiero decir, las cronistas, las narradoras, ¿no? Que hemos, digamos, volcado lo personal, ¿no? En nuestras historias periodísticas, somos gente que también hemos padecido violencia, ¿no? Y quizá algunas hemos empezado a contarlo, ¿no? Ha habido una cantidad de gente que ha sido pionera en eso, ¿no? Y que han hecho un efecto llamada para que otras también lo puedan contar. A veces porque las periodistas tenemos unas tribunas, ¿no? Tenemos unos espacios de mayor seguridad y protección, ¿no? Pero precisamente hay otro papel de la periodista que también es muy interesante en ese contexto, que es bien complejo y bien difícil, que es este momento de las denuncias públicas, por ejemplo, ¿no? En que ahora mismo, ¿no? Casi inevitablemente, ¿no? Las mujeres decidieron que iban a acabar con la impunidad, ¿no? Visibilizando sus historias en las redes sociales. Esto les puede parecer más o menos injusto a la gente, puedes cuestionar los scratches, ¿no? Puedes ver que no es un tema fácil, ¿no? Luego no puedes negar que muchísimos agresores, ¿no? Han sido por fin descubiertos, ¿no? Y muchas mujeres alertadas respecto a ellos, gracias a que las mujeres lo contaron de esta polémica manera, ¿no? Pero sí creo, ¿no? Y porque además me ha tocado a mí trabajar una historia así, una historia que podía haberse quedado en una denuncia publicada de violencia como tantas otras, ¿no? Que bueno, que siguen su curso más o menos hacia la justicia o hacia la injusticia y a la justicia imposible, digamos, ¿no? Pero como periodista ese compromiso y esa misión de coger esa historia e ir más allá tiene una recompensa para esas mujeres. O sea, también actuamos y funcionamos como soporte y respaldo de esas mujeres, como hacen las socorristas, ¿no? También es un acompañamiento, ¿no? Y en nuestro caso usando nuestras herramientas, las herramientas, por ejemplo, del periodismo de investigación, ¿no? De la comprobación de datos, ¿no? Y junto a mi compañero Diego Salazar y yo trabajamos ese tema, el tema de dos mujeres hermanastras que habían sido violadas durante su niñez y adolescencia por su padre y padrastro, un escritor, poeta peruano laureado, Premio Nacional de Poesía, ¿no? Entonces, esto, como digo, podía haber quedado así, pero decidimos ir más allá, ¿no? Y fuimos, investigamos, entrevistamos a la familia, los entornos, encontramos los indicios, ¿no? Y finalmente esto se publicó como un gran informe, como un reportaje, con muchas pruebas, con muchas voces, con mucha comprobación y contraste de la información. Y esto tuvo un peso mayor, ¿no? Y se le dio una importancia mayor. Se le quitó el premio nacional, la ministra de Cultura lo anunció, ¿no? Le quitaron también la credencial del Colegio de Periodistas, porque también era periodista, ¿no? O sea, realmente hubo, ¿no? Una especie de condena social, ¿no? Yo no estoy por el punitivismo, ¿no? O sea, no creo que debamos estar castigando a todo el mundo, ¿no? Pero en este caso, ¿no? También las mujeres que han sido tan salvajemente violentadas como ellas
y que buscan una reparación, de repente encuentran solamente en eso, en no tener que ver a su agresor durante años y décadas, ¿no?, en un lugar de poder, de privilegio y de premio, ¿no? Simplemente caer de eso ya es una manera de que ellas empiecen a curar, ¿no? Y así fue. Entonces, en eso también estamos trabajando las periodistas feministas. Sí, y bueno, a raíz de mi postura feminista y del periodismo, se me han acercado muchas compañeras periodistas a lo largo de este último tiempo para hablar de situaciones de violencia machista, no solo en su vida personal, sino en las redacciones. Sin llegar a veces a una violación, pero son diferentes tipos de violencia, en diferentes grados. Y de contarme de repente, me pasó esto y lo veo todos los días, y cómo hago, cómo intervengo, qué hace la empresa, qué hace el medio, cómo hablo con el medio para que entienda que yo no puedo compartir el espacio o el horario con mi agresor. Formalizo la denuncia, no la formalizo. Pienso que también es un llamado y una interpelación muy grande a los medios de comunicación. En Argentina, no sé cómo está pasando en otros países, hay algunos grandes medios que han empezado a nombrar editoras de género para tratar de tener de alguna manera la impronta, pero la realidad es que muchas veces en lo que leo de esos medios no se nota, porque evidentemente la editora de género tal vez tiene solo una parte de la tarea y es transversal, tiene que abarcar todo, y no nos basta con eso. El medio también tiene que tener una perspectiva de género a la hora de tratar esas situaciones dentro de su empresa, porque eso también es parte, digamos, de la vida de las periodistas y también es periodismo, digamos. No podemos escribir una cosa y vivir de repente otra muy distinta dentro del medio que decimos que está incorporando la perspectiva de género. Entonces, qué importante también que haya un compromiso de esos medios, no solo en capacitarse internamente, sino también en por qué no trabajar o elaborar un protocolo para abordar estas situaciones de violencias y para poder no revictimizar todo el tiempo o exponer a una compañera que se animó a denunciar o a denunciar públicamente o exponer públicamente quizá a un varón que es un jefe, y no es lo mismo cuando sos una redactora a un jefe. Son situaciones muy complicadas. Pienso que el periodismo está interpelado en todos los ángulos, no solo en lo que investigamos, en la forma que miramos, en cómo elegimos escribirlo, sino también en cómo lo vivimos, cómo transitamos el día a día. Pienso que ahí le está faltando un poco más de esfuerzo a los grandes medios y también a los medios más chiquitos, que por ahí más independientes tienen un poquito más de amplitud a lo que son los más tradicionales, ¿no?, donde cuesta por ahí dar una nueva visión o perspectiva. Yo coincido también con Gabriela en el hecho de que no estoy a full con el punitivismo, pero sí entiendo que hay determinados casos donde no va a llegar ningún tipo de justicia formal, digamos, a la que estamos acostumbradas, por el tiempo que ha transcurrido, por las pruebas que no existen, por los testigos que no quieren hablar, y de repente se trata de una persona que agrede, de un violento que está en el medio que esté, no hablando solo de los medios de comunicación, sino en el ámbito que esté, y de repente se sigue moviendo de la misma manera y puede llegar a otras víctimas que tengan más o menos capacidad de responderle a eso. En Argentina estamos viviendo un tiempo en donde la perspectiva de género es mucho más necesaria, porque estamos saliendo a las calles todas las mujeres a pedir que se respeten nuestros derechos, a que se nos visibilice, ¿no? Por eso uno de los lemas es ahora que sí nos ven, ¿no? Y es no solo visibilizarnos y decir, bueno, ahí están, sino que, bueno, estamos aquí, somos parte desde el lugar que nos toca transitar, estar, aportar con nuestras herramientas, y también que haya acciones efectivas para que eso, digamos, la situación mejore o deje de suceder tal situación. Pienso que es muy complejo, pero no puede estar exento, digamos, los medios o las empresas de esa perspectiva tampoco. Bueno, lo que tú dices, Gabriela Figueroa,
de la, sí, como de la condición de ser mujer y periodista al mismo tiempo, me hace recordar un artículo que yo leí hace unos años de testimonios de mujeres periodistas y como resistencias que tuvieron en su trabajo por el hecho de ser mujeres. Y sí, había por ejemplo una editora judicial que decía, yo por ejemplo nunca me siento en un lugar privado con una fuente que sea un hombre. Me siento en un lugar público y eso me pone en desventaja con mis colegas hombres, porque ella trataba temas judiciales que eran temas que se hablan en silencio, porque ahí están como las superchivas periodísticas y las denuncias. Entonces, claro, eso me afecta mucho a mí. Un colega hombre jamás pide un lugar privado para hablar, ¿sí? Entonces, eso le afectaba a ella en su trabajo como tal, pero yo no sé si, digamos, ustedes tienen alguna experiencia de que por los temas que tratan les hayan puesto resistencia, como en medios de comunicación. No lo sé. Bueno, más que resistencia, en el último tiempo yo lo que notaba, sobre todo con el tema del aborto legal, yo soy de una provincia que es Tucumán, al norte de Argentina, que es muy conservadora, tiene una postura muy fuerte, la mayoría de los habitantes en contra del aborto legal. Y por ahí el medio en el que colaboré, cubriendo toda la marcha donde se discutió en el Senado la ley por el aborto que finalmente no se aprobó, bueno, lo que noté es primero, bueno, sí, dale para adelante, pero a la vez salió como la postura contraria con una cobertura de otro periodista. O sea, era como diciendo nosotros estamos, no tomamos postura, digamos. Después con respecto a lo que es una experiencia, yo lo que pienso o lo que siento como periodista freelance, cada vez que me presento o mando sumarios, sí me siento en desventaja con respecto a un varón. Me pasa, o sea, me ha pasado que el trato de editores o de jefes de redacción ha sido distinto para conmigo que para un compañero varón. Cuando estaba trabajando, por ejemplo, en la sección política, siempre eran mejores las ideas de mis compañeros varones y por ahí eran las mías, las mismas que yo había expresado y en su momento no eran valiosas, pero si las dice él, sí, digamos. Como que sentís ese disvalor de alguna manera o diferencia de trato, que por ahí uno puede decir, bueno, es muy personal del jefe que te tocó, pero no, pienso que es algo sistemático que se da en los medios. También en la cantidad de periodistas mujeres que formábamos parte o no de alguna redacción. Vos al momento de entrar te das cuenta que sos minoría y que además el trato es diferente en ciertas cuestiones. Entonces ahí no digo que no lográs hacer la nota o posicionarte, sino que te cuesta 3 veces más de lo que le cuesta a un varón en las mismas condiciones. No solo porque no es lo mismo para vos que para un varón caer esto a una entrevista o de repente cubrí algo que pasó en tal barrio a las 12 de la noche. No es tan fácil para mí ir y cubrirlo, o el costo o el miedo o todo lo que me puede pasar transitando en un espacio público fuera del horario que dice la sociedad heteropatriarcal a la que yo tengo que estar, porque si me pasa algo es culpa mía. No es lo mismo, pero te cuesta 3 veces más y muchas veces no llegás y si llegás te costó un montón y para el resto es como, bueno, qué bueno, ¿viste? Es algo que a mí me pasa todos los días y vos como, yo estoy re maravillada, no lo puedo creer. Y bueno, creo que se vive de manera distinta. Son, digamos, los privilegios que tienen algunos varones, los varones como tales. A mí, bueno, me viene pasando desde siempre, digamos, ¿no? Y es muy notorio, ¿no? O sea, desde que entramos, digamos, yo y mis compañeros, que casi todos siempre son hombres y yo era la única mujer, pues entramos a un periódico importante así de cronistas, digamos, y a ellos los contrataron y a mí me mantuvieron como freelance o falsa autónoma dentro, ¿no? Por ejemplo. Esa fue una de las razones por las que me fui, de hecho, de ese periódico y después me fui a España, ¿no? Digamos. Pero yo podía haber ganado premios dentro del periódico por el mejor reportaje no sé qué y no importaba eso, ¿no? Eso no hacía que mereciera ser contratada, ¿no? Y seguía, digamos, precarizada, porque esto tiene que ver muchísimo con lo económico, ¿no? O sea, precisamente este tipo de
de mantener, ¿no?, a las mujeres casi siempre en una subalternidad, ¿no?, precarias, ¿no?, siempre con salarios menores, ¿no?, y con una visibilidad menor. También ocurre todo el tiempo en los periódicos, ¿no? Los consejos directivos de los periódicos donde colaboro son mayoritariamente, pero salvajemente masculinos, te diría del orden del 90 o 100%, ¿no? Las grandes empresas están todavía manejadas de esa manera, ¿no? Entonces, hasta que llegas a un cargo alto de femenino, nada, o sea, editora de, pero hasta ahí, ¿no? Nada que sea directivo, ¿no? O sea, o son pocas, ¿no? Donde hay, son pocas, ¿no? Y esto en mi trabajo, digamos, simplemente como escritora, como cronista, ¿no? Recuerdo hace mucho tiempo cuando presenté una historia en un periódico en España, ¿no? Era una historia como suelen ser las mías, que son en primera persona. Era un ejercicio de periodismo gonzo, digamos, pero yo nunca me he sentido como una gonzo, digamos, en el sentido de hacer historias tan lisérgicas o salvajes, ¿no? Sino era una historia en realidad íntima, personal, mía, encarnada, yo. Era como donante de óvulos, es una de mis historias en mi libro, que es en mi libro Sexografías, ¿no? Y cuando presenté la historia, ¿no?, había contado mi experiencia como donante en España, como donante latinoamericana, ¿no? El que hubieran rechazado en una clínica mis óvulos por ser amerindios y este tipo de historias, ¿no? Lo ligado que está eso con el deseo o no deseo de la maternidad, ¿no? El tener 5 o 10 menstruaciones a la vez en una cuestión de estimulación, el hecho de las historias de las otras mujeres y por qué deciden hacer esto, ¿no?, altruistamente o por necesidad siendo migrantes. Bueno, en fin, estaba toda esta historia, pero narrada desde mi punto de vista en primera persona. Bueno, para publicarlo me hicieron pasarlo a tercera. Me hicieron pasarlo a tercera persona de una tal María, ¿no? Creían que eso era más fidedigno, más interesante, más no sé qué. O sea, era una decisión pésima desde cualquier punto de vista, ¿no? Porque conviertes una historia viva en una cosa artificial típica de revista de médica o de revista femenina, efectivamente. De una X cualquiera, sin cuerpo, sin carne, sin nombre, sin historia real, ¿no? A los pocos meses me entero que publican a uno de mis grandes amigos, cronista, ¿no?, una historia sobre el tema de los conejillos de indias humanos, ¿no? Los chicos, digamos, que se prestaban su cuerpo para estudios de la ciencia, probar medicamentos en sus cuerpos, digamos, ¿no? Y se ganaban la vida así. Él se había puesto de conejillo de indias y lo había contado en primera persona y así fue publicado, ¿no? Hay una típica diferencia y de doble rasero evidente del sistema. Creo que estas cosas están cambiando, ¿no? Creo que ahora mismo lo testimonial es un valor, creo que se ha puesto en valor, creo que el feminismo tiene que ver en que se haya puesto en valor, pero hace poco nada más en uno de los periódicos donde colaboro, a raíz de un bochornoso asunto que tiene que ver con esta gente fundamentalista, los de Con mis hijos no te metas, habían llenado la ciudad de carteles donde ponían abajo el sexo anal y cosas de este palo tan descerebrado y tan absurdo, porque según ellos, ¿no?, el Ministerio de Educación, con el enfoque de género en los textos escolares, estaban difundiendo el sexo anal entre sus hijos, ¿no? Entonces, no queremos que les enseñen sexo anal a nuestros hijos con unos carteles enormes, ¿no?, que cualquier niño podía ver desde su movilidad cuando iba al colegio, ¿no? O sea, y entonces yo titulé mi columna Sexo anal, ¿no? Y me mandaron, me lo cambiaron, ¿no? Sin decírmelo, el día siguiente apareció con otro título, ¿no? En general creo que no me encontraron porque normalmente me consultan, pero querían que definitivamente lo cambie, Una vez más, bueno, me emperré un poco, pero bueno, en fin. Pasaron unos días y publicaron a un columnista, ¿no?, con el titular, ¿no?, no sé qué del sexo anal, ¿no? Y a él sí, ¿no? O sea, por supuesto les pedí que lo rectificaran en una nota en el periódico, bueno, que no le importa a nadie más que a mí, pero decidí tampoco hacer un escándalo de esto. En fin, ya. Podía haberlo hecho para hacer más publicidad del sexo anal que es necesario. Pero ya con los de Con mis hijos no te metas, ya teníamos suficiente. Sí. La última, que se nos acabó el tiempo. Bueno, obviamente este festival GAO es un festival también para asistentes y para gente que quiere aprender a hacer periodismo.
Entonces yo no sé si ustedes tengan algún tipo de consejo, eso suena muy cliché, pero yo sé que hay muchas periodistas que quieren ser como ustedes dos. Y yo no sé, digamos, cómo desencadenar eso, una historia que pueda ser relevante periodísticamente y más o menos como un poco universal desde un hecho íntimo. No sé si tengan alguna forma o una, pues, fórmula también suena muy cliché, pero algo que decirles a esas personas, porque claramente me lo han preguntado, como me han dicho, pregúntales eso porque yo quiero saber eso. No sé. Bueno, yo me siento en construcción como periodista todo el tiempo. Pienso que hay que ponerle mucha pasión, no concibo, digamos, el periodismo sin esa pasión, sin lo que yo llamo la sangre, no buscando muertos, sino buscando realmente que algo fluya, ¿no? Que te corra por las venas, que vos sientas que no podés si no lo escribís. Las historias que voy encontrando, las que más, digamos, disfruté escribir o investigar, como en las de esta beca, son las que me surgen así, casi de las entrañas. O sea, es como que de repente las encuentro y no sé, me obsesiono. Empiezo, ¿y esto será lo que pienso o no? Empiezo a investigar y de repente ya estoy ahí, no puedo como respirar si no estoy ya investigando y escribiéndola. Pienso que tiene que ver mucho con la pasión y también con la dedicación. Es difícil, digamos, ayer lo charlábamos con gente del festival, el ser periodistas y en Argentina, bueno, y en el mundo, ¿no? Ser periodista freelance es difícil. Tenés épocas que de repente todo florece y a todos les gustan tus sumarios y te salen un montón de coberturas, y tenés épocas en que realmente no. Y tenés que seguir poniéndole el cuerpo e insistiendo, digamos, insistir. Yo soy muy insistidora, así que bueno, acá me tienen, seguiré insistiendo y bueno, en construcción como te digo, pero feliz. Bueno, como consejo, yo qué sé, creo que si es periodismo escrito, por supuesto, leer y escribir descomunalmente, que es lo único que al final hará que eso que tienes dentro, ¿no? Realmente esté allí, se refleje allí, ¿no? Es tan importante eso, ¿no? Saber narrar, estructurar, ¿no? Como es tan importante para poder comunicar esa historia, para poder contarla, ¿no? Y eso solo se gana ejercitando, ¿no? El músculo de la escritura y de la lectura, y por otro lado también de la reportería, ¿no? También el trabajo de investigación y de campo y de recabar información. Cuanto mayor es mayor la información, y si sabes cómo ponerla, cómo colocarla, cómo organizarla, si has aprendido a hacerlo, todo eso realmente va a ser un texto redondo, ¿no? Es un mundo en sí mismo, ¿no? Una especie de mundo donde el lector, la lectora entra, ¿no? Y encuentra todas las explicaciones, los sentidos, las preguntas, está todo ahí, ¿no? Pero eso es saber escribir, eso es saber organizarlo, y eso es saber, antes de eso, saber investigarlo, ¿no? Y por otro lado, para mí en el tema de la elección de los temas es fundamental la conexión personal, ¿no? Como tú le has llamado pasión o entrañas, ¿no? Es fundamental que eso que vas a contar te remueva a ti. A mí, bueno, me ha funcionado mucho que en los textos que más honesta puedo ser, más brutal puedo ser, son historias que a mí me han atravesado también, ¿no? No necesariamente si estoy hablando de mí, que ya sé que escribo mucho sobre mí, pero también cuando escribo sobre los otros y las otras, ¿no? Es una historia que tiene en el fondo que ver conmigo, ¿no? Y si no hay esa conexión, creo que la cosa se enfría, que la cosa se distancia, o se cae en esa otra forma de periodismo también válida y legítima, que es contar desde fuera, ¿no? Pero a mí lo que me interesa o lo que me funciona, o en lo que mejor fluyo, digamos, es en escribir sobre lo que conozco, ¿no? Entonces, eso es lo que podría aconsejar. Escribe sobre
lo que tienes alrededor, lo más cercano, lo que conoces, y encuentra, ¿no? Su revés, ¿no? Busca ahí las revelaciones, ¿no? Busca ahí lo que está escondido, ¿no? Y sácalo, denúncialo, muéstralo. Muy bien, Gabriela Wiener, gracias por estar acá. A ti. Y a ti también, Gabriela Figueroa. Gracias. Esto es Radio Gabo, en vivo desde el Festival Gabo, acá en el Jardín Botánico en Medellín. Una iniciativa plural para hacer charlas con los principales protagonistas de este festival que premia el periodismo. Mi nombre es Andrés Páramo Izquierdo, gracias por estar ahí, chao.